Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda la familia de Cristo, a todos aquellos que siempre están enchufados, conectados y que siguen nuestros contenidos teológicos. Una vez más, vamos con todo el amor y con todo el cariño posible para llevarles a todos ustedes una nueva espada profética. En este caso vamos a estudiar el fabuloso libro de Zacarías. Va a ser una bendición. Zacarías, entraremos en lo que significa conocer y comprender que es uno de los profetas menores, o es el libro de los profetas menores más mesiánico que hay, ya que en él, en el libro de Zacarías, vamos a poder conocer mucho de Cristo, mucho de la venida de Cristo y sobre todo la restauración del pueblo de Israel. De Zacarías vamos a estudiar ahora mismo. 520, aproximadamente 520, 480 antes de Cristo, esa es la connotación que se le da, o los historiadores le colocan allí como fecha aproximada en el cual el profeta Zacarías pudo redactar este hermoso libro. Básicamente, o enfocado en el regreso del pueblo de Judá a lo que se conocía como Jerusalén, o a su tierra, que habían perdido aproximadamente unos 80, 85 años hacia atrás, cuando lo habíamos marcado y puntualmente cuando vimos a Habacuc, donde el imperio babilónico había invadido, conquistado, destruido y en diferentes deportaciones había vaciado a esta hermosa región, a esta hermosa tierra, la cual Abraham había recibido de parte de Dios, tener esta tierra donde iba a habitar sus futuras generaciones. La habían perdido, ya no estaba más allí. Ellos fueron deportados en diferentes etapas por manos de las tropas de Babilonia. En este caso, la figura más emblemática como fue Nabucodonosor. Ahí vemos casos maravillosos como el de Daniel y compañía. Pero posteriormente, cuando hablamos de Zacarías, se había conseguido algo muy importante a través de diferentes imperios. Poder regresar a esa tierra maravillosa, poder regresar otra vez a Jerusalén, poder regresar del cautiverio a su tierra original. Allí es donde se levanta Zacarías con un mensaje profético muy maravilloso. Y cuando hablamos de mesiánico, o un mensaje que iba a llevar muchos condimentos de ser con esa connotación de darle tilde de bastante olor a Jesucristo, era porque a pesar de dar aliento, de darle esperanza y de darle esa connotación a un pueblo que iba a volver a edificar los muros, a un pueblo que iba a volver a edificar una ciudad, a un pueblo que iba a volver a edificar un país, estaba profetizando para la época, para los oyentes, para el pueblo del momento. También sería una referencia para la iglesia. Sería una referencia también para el mismo Israel en el futuro, porque sería de doble cumplimiento. Actualmente vemos que Israel pasa por circunstancias no tan fáciles y no tan cómodas. Desde 1900, seguramente 48, 49, cuando ya ellos logran su independencia como nación, hasta el momento han sufrido ciertos embates y han tenido esa complejidad circunstancial por los países que le rodean de no obtener una plena libertad, no obtener lo que Dios le había prometido a Abraham, pero sin embargo tienen algo muy importante, que es independencia y que es reconocimiento de la ONU. Pero antes de esos famosos 47, 48, 49 de la época, o de esa década de los 40 del siglo pasado, de los años 1900, cabe destacar que Israel estuvo siempre divagando en el espacio territorial histórico, como intentar consolidarse como nación. Uno dirá, wow, ¿y por qué esto, pastor? ¿Por qué le ha costado a Israel? Simplemente porque todos los juicios que Dios había decretado sobre ellos, por su idolatría, por su maldad, por aborrecer a Jehová, por aborrecer sus estatutos, estaban allí predeterminados y condenados a unos juicios. Pero la reconstrucción del templo, el volver de la cautividad a Israel, o volver de la cautividad, Judá, volver a lo que significa adentrarse o meterse en esa tierra que hace 80, 85 años era de ellos, iba a ser una señal también de que pronto el mismo Dios de los ejércitos iba a restaurar a la nación de Israel.
¿Cuándo sucederá? Señores, lo acabamos de ver en las escatologías, en las clases, con la venida de Cristo. Cuando Cristo pise la tierra, todo Israel será literalmente restaurado. Tenemos que recordar muy puntualmente nuestra espada profética anterior cuando estábamos hablando de Ageo. Habíamos puntualizado, la pastora Yosmar había puntualizado que Ageo y Zacarías entraron en la primera repatriación, en el primer movimiento ejecutado por Zorobabel, que a la verdad Zorobabel quería volver a tener ese sentido paternal judaico, pero en su tierra. Él fue uno de esos precursores de esta primera gran avanzada. Ellos estuvieron allí puntuando, regresaron, ahí es importante ver el video de la pastora Yosmar para fundamentar los números exactos. Allí, en esa primera gran partida, o en esa primera repatriación, con Zorobabel venía Ageo y venía también el señor Zacarías, par de profetas que pudieron acompañar a esos 50,000 personas. 50,000 es el número exacto de personas entrar en esa tierra prometida. Yo digo que por segunda vez, porque ya la abarcaron una primera vez con Josué. Bueno, y en este momento volver a llegar fue maravilloso. Y llegar de manera, si se quiere, como una segunda oportunidad, pero con la firme intención de restaurar todo lo que estaba allí. Entre ellos, restaurar al pueblo, restaurar los muros, restaurar el altar, darle sentido de pertenencia, la adoración, que era extremadamente importante. Comenzar por la base, comenzar por la esencia. Allí iban dos profetas con esa intención de volver a levantar lo que una vez perdieron a causa de su pecado, a causa de su idolatría, a causa de su maldad. Lo que más me fascina del libro de Zacarías es que volvemos a la esencia original de Dios. Para cualquier proyecto, para cualquier victoria, siempre tiene que pasar por un proceso de restauración y de purificación. No se puede comenzar nada, no se puede comenzar un periodo de restauración ni un periodo de edificar, y más cuando estás tratando con Jehová de los ejércitos, si no pasamos, si no nos adentramos con un proceso de arrepentimiento. Y fue una de las cosas naturales que lo podemos observar cuando vemos el libro de Zacarías. En esos capítulos, básicamente el capítulo 1 y el capítulo 2, entendiendo que se comienza haciendo un mensaje donde se llama a Zacarías especialmente con una función y con una misión, en este caso que es alentar al pueblo. Y que ese aliento iba a estar nunca me cansaré de decirlo en este video, muy asociado con lo que iba a venir a ser Cristo en la época, en paralelo con la restauración física de Jerusalén. Existen dos tipos de restauraciones cuando se habla de Jerusalén: la física y obviamente también la espiritual. Y allí es donde entraría este mensaje de Isaías. Había que tener un llamado de arrepentimiento. El pueblo no podía ser el mismo, a pesar de que hayan pasado 80, 85 años. Este pueblo tenía que entrar. Y tenía que entrar con un corazón humilde, comprendiendo lo que habían hecho mal, y usted va a comenzar a ver la cita, y que este llamamiento o poder anunciar de que iban a comenzar un proyecto nuevo tenía que pasar por ciertas visiones, por ciertas ponderaciones que Dios le iba a mostrar a Zacarías para que ellos se conducieran. Y ahí vamos nosotros a comenzar a ver cuáles son estas hermosas visiones. Dios le muestra a Zacarías visiones a la cual le iba a servir al profeta, a Israel de la época, a la iglesia y al Israel del mañana, lo que iba a suceder con Cristo. Y que en paralelo, como bien lo he apuntado, lo que iba a vivir es Israel actual, es Israel de ese momento, el Israel de la repatriación. Y una de ellas era de que estas visiones iban a tener el tilde de restauración, de bendición, de unidad, de gloria. No era fácil en aquel momento, junto a Ageo y compañía, poder restaurar una ciudad cuando tenían literalmente en contra muchos factores. Entre muchos de ellos podríamos hablar alguno seguramente mayor, la oposición de los samaritanos, a las cuales no se le dio o no aprobaron de que los ayudaran. Y bueno, y de allí
viene el ejemplo o lo que nosotros conocemos como que samaritanos y judíos no se trataban. Estamos hablando de esos años a finales de esos 500, 504, 505, por allí coqueteando, 520, 518 antes de Cristo, que fue la época donde se atribuye el escrito de este hermoso libro. Pero la connotación también muy particular que uno tiene que comprender es que cuando Dios muestra algo, Dios lo cumple. Cuando Dios te revela algo, Él lo va a cumplir. Y esas visiones estarían profundizadas, como bien lo acabamos de decir, siempre llena de una prosperidad como nación. Zacarías entendía a través de las visiones, y ahí ustedes van a seguir viendo algunos textos allí, dice que el amor de Dios realmente por Sión nunca cesará. Habló acerca de lo que iba a hacer caminar los niños y los ancianos, las personas por las calles de Jerusalén. Era una fidelidad de Dios en esas visiones prometer la restauración de Sión, la restauración de Israel. También hablamos y se puede connotar en esas visiones el decreto de Dios firme en querer bendecir a Israel por amor a sus padres, por amor a Abraham, por amor a lo que se hizo. Eso es una de las connotaciones también de que todo el mundo puede comprobar, de que Israel iba a ser el bastión del mundo. Seguramente Zacarías, muchos teólogos alegan de que puede ser que sabía o que no entendía, o que tal vez, que hará siempre la interpretación de lo que estudia la Biblia, si conocía realmente Zacarías que estaba manifestando la figura de Jesucristo, manifestando la figura del Redentor del mundo. Ya cuando se tiene la Biblia como tal y cuando uno puede conocer la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, con muchas cosas que dijo Zacarías, uno entiende que Zacarías es un libro extremadamente mesiánico, porque posteriormente, cuando escribe Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos pudieron describir sufrimientos de Cristo, circunstancias de Cristo y momentos que Cristo pasó que Zacarías lo había anunciado. Zacarías pudo decir, había hablado de la traición, Zacarías habló de las famosas 30 monedas por la cual Jesús iba a ser traicionado. En sus profecías o en sus visiones también, ya coqueteando el final del libro, también habla de que el pueblo de Israel mirará a el Señor Jesucristo cuando venga ya en la etapa final de la gran tribulación previo a la batalla de Armagedón. Dice que mirarán al que traspasaron. Eso no se ha cumplido, pero se cumplirá porque Israel mirará al que ellos crucificaron y traspasaron. Pero sí se cumplió la profecía de las 30 monedas de plata por la cual Jesús fue vendido. También connota la circunstancia en la cual herirán al pastor y las ovejas serán dispersas, dando a entender que luego de la captura de Jesús, los discípulos iban a desaparecer del contexto narrativo del momento. Entonces hay muchas de estas circunstancias donde el que estudia Apocalipsis tiene que estudiar mucho Zacarías, y el que estudia la vida de Jesús en los evangelios tiene que estudiar mucho Zacarías, porque Zacarías habla bastante, a manera bien robusta, de Jesús de Nazaret. Al igual que lo que significó en ese momento, el caso de Ezequías, el caso también de Jeremías, Zacarías también era sacerdote. Esto le daba una connotación muy especial porque conocía los espectros de la ley y los rituales de santidad. Esto va a llevar a Zacarías a entender mucho más la amplitud de lo que Dios quería hacer en el momento. Zacarías conocía muy bien la pureza y santidad que hay que colocarse siempre cuando uno está al frente de la presencia o de la gloria de Dios. Cuando uno estudia contextualmente el libro o quiere desglosar el libro de Zacarías, hemos dicho que existen visiones, en este caso son 9 visiones puntualmente allí estipuladas, pero que todas iban a arrojar en lo que significa la restauración de Israel, el poder restaurar también la familia, el poder ponderizar la intención de Dios firme en cumplir su pacto, en llevar a la nación a ser cabeza de muchas cosas, en lo bueno de Dios, en dignificar y exaltar a Sión. Pero cuando uno analiza profundamente cada una de estas 9 visiones, ahí la podemos ver como ese llamamiento a los cautivos a vivir en santidad, que lo podemos observar en los capítulos 2, entre el 2,
casi prácticamente todo el capítulo 2 habla de esa ponderación muy importante. También la visión del sacerdote, en este caso del sacerdote Josué, donde él lo dignifica como una persona que realmente pudo vivir bajo los preceptos de Dios y lo que Dios pedía en muchos casos del sacerdocio. Es importante también que esto a nosotros como iglesia nos lleve a entender de que el ministerio es santo, de que el ministerio no puede ser corrompido, de que el ministerio no puede ser blasfemado, porque nuestras vidas no estén acorde a la santificación de Dios. También entendemos lo que significa el candelabro de oro, allí juntamente con los olivos, toda esa visión que él tiene allí en los capítulos 4, también está el 5, el capítulo 5, donde hay una aseveración muy profunda entre el rollo y la mujer, allí dando a entender lo que le podía pasar proféticamente o lo que va a suceder proféticamente también ligado con el libro de Apocalipsis. Un libro muy, muy profundo, pero que nos deja enseñanzas que a la final cada una de estas visiones siempre van a llevar a la santificación. Necesitaríamos por lo menos unos 4, 5, 6 videos para hablar de Zacarías y profundizar en cada una de estas visiones. Pero que lo más importante es que tú puedes estudiar la parte, puedes profundizarla, pero no se te olvide que siempre la santidad está allí. Dios castigó la desobediencia. Dios llevó al pueblo a el cautiverio por la desobediencia a la ley. En este momento muy puntual, en el capítulo 7, entre el 7 y el 8, nosotros conocemos la importancia para Dios de lo que es el ayuno para santificarse y el ayuno llevarlo a una obediencia para matar la desobediencia. Restaurarse, por buscarle un adjetivo, es tan importante para Dios que exige una consagración. Y esa consagración iba a partir en una especie de recordatorio. Tenía que hacerlo de una manera solemne. El pueblo necesitaba restaurarse. El pueblo necesitaba comenzar una nueva vida. Y qué mejor que comenzándola en ayuno, en obediencia, en santidad, para buscar lo que quiere Dios, la humillación de la persona y la restauración. Capítulo 8, capítulo 9, muy hermoso, promesa muy puntual de un sacerdote que recibe de Dios la palabra para decirle al pueblo: viene la restauración de Israel, viene la restauración. Animaos, construir el templo, construir el altar, levantar la casa de Jehová, porque viene la restauración del pueblo de Israel. Muchos de nosotros conocemos que Cristo vendrá, y Cristo vendrá con mano de hierro. Cristo vendrá a vencer a sus enemigos, y Cristo vendrá también a perdurar un reino milenial y a demostrar que Él es el único que puede llevar un gobierno justo. Como Jerusalén, así se restaurará el mundo y será la misma Jerusalén la cabeza del mundo. El capítulo 10, capítulo 11 habla unas aseveraciones de la restauración como capital de la propia Jerusalén, donde ella será el centro del mundo, donde ella será el centro de adoración del mundo. Y que a la final también es un reflejo de Cristo, porque Jesucristo va a morir en Jerusalén, y de Jerusalén iba a salir también la redención del mundo y el perdón del mundo a través de la muerte de Jesús. Zacarías es uno de esos libros que nos llevan también a entender de que todas las naciones se someterán a la voz del Señor. Y aquí yo quiero puntualizar algo muy importante. Las naciones se someterán en lo físico cuando Jesucristo venga y esté con nosotros en el milenio, y cuando las naciones tengan que ir a Jerusalén a adorar al Señor. Pero hoy en día también se someten de una manera directa y muy, pero muy contundente. Todos aquellos ciudadanos de las naciones que no acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador serán echados al lago de fuego, morirán por sus pecados. Dios a toda esta le da a entender a Zacarías en el 11 y el 12 de que la autoridad plena la tiene Jesús. La tiene Jesús sobre lo que es, sobre lo que será, y sobre todo que la vida del hombre está en la mano de Jesús. Zacarías es un libro muy maravilloso, lleno de muchas enseñanzas, a la cual yo te invito a que no te quedes solamente con este video, sino que tengas ese sentido de pertenencia, de saber de que Dios siempre va a querer buscar la restauración de todos.
pero esa restauración tiene que partir en una purificación y en una armadura firme, antipecado, antimundo, antimaldad. No se puede servir al Señor y no se puede edificar ninguna obra si se está en pecado. Hemos visto, el pastor Ayosmar, la clase pasada habló muy bien de Ageo, y lo que Ageo significa profetizar durante un periodo tan complicado como es reedificar algo que ellos mismos destruyeron por su pecado. Y Zacarías toma el bastión en paralelo con Ageo, pero no se puede reedificar nada con pecado adentro, con pecado oculto. El pecado necesita salir, necesita ser restaurado. Y para allí y para eso es que se estudia el libro de Zacarías, para comprender que aparte de ser muy mesiánico y que habla de lo que va a venir a ser Jesús en físico, y obviamente ya luego de ser ascendido al cielo, luego que va a venir por segunda vez con todos sus santos, también nos lleva a nosotros a entender que sin santidad no se puede hacer nada. Muchos creen que sin santidad nadie verá a Dios, esa es la verdad. Pero Zacarías también nos lleva a nosotros a una verdad que sin santidad no se puede conseguir nada. Todo lo que se haga en pecado se va a caer, será destruido. Pastor Luis Ernesto Ojeda con la hermosa pastora Yomar Prieto desde la República Dominicana, la bendecida Yosmar, el bendecido Pastor Luis Ojeda, porque tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos siempre para estar delante de la presencia del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde.